¿Te has preguntado qué implicaciones tienen las cumbres del clima de la ONU en realidades, como las de los países de Latinoamérica y el Caribe? Hoy vamos a responder a esas y otras preguntas en Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Para ello nos conectamos hasta República Dominicana con Darío Solano. Él es historiador y gestor cultural, así como presidente de la Plataforma Dominicana de Afrodescendientes. ¿Qué tal, Darío? Qué gusto compartir con usted en este espacio. Buenos días, Violeta. El gusto y el placer es de nosotros. Gracias a ti y a UNES por permitirnos entrar en comunicación con todos sus radioescuchas, su oyente. Y para nosotros, reitero, un gran placer y sobre todo poder conversar y compartir a partir de este tema que está sobre el tapete. Muchísimas gracias. Agradecemos también a ustedes, amigos y amigas, que nos acompañen en esta nueva emisión de Ecotopía a través de las radios comunitarias asociadas a ARPAS y en las plataformas digitales de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Bueno, para iniciar, Darío y amigos y amigas, quisiera hablar sobre cuál es la importancia de estas cumbres que se realizan em, año con año y en este caso, pues hablamos de la COP28 que ya inició en Dubái. ¿Cuál es la importancia y las expectativas que se tienen de esta cumbre? Fíjate que la importancia radica fundamentalmente en que se pone de manifiesto que hay una gran preocupación a nivel planetario, a nivel mundial, y que de algún modo se encuentran distintas posiciones que enfocan las distintas aristas que tienen que ver el colapso, la crisis ambiental, esa emergencia que hace tiempo se viene manifestando y que los países del sur sufren en carne propia. O sea, pues de esa perspectiva es importante porque los debates se generan a partir del cuestionamiento de los modelos encontrados que justamente son los que producen esta crisis. Y en términos de expectativas, pienso que desde la perspectiva también de los pueblos, son pocas las expectativas que podemos hacernos, porque si bien es cierto que estas cumbres son dentro del marco del Acuerdo de París, que tiene metas y objetivos muy específicos frente al calentamiento global, sin embargo, es un espacio que está siendo cooptado, que está siendo adueñado por lo que son las transnacionales y el lobby que tienen que ver con las petroleras, con la minería. Y este es un ejemplo patético, o sea, cómo es posible de ir a Emiratos Árabes a discutir sobre el futuro del planeta cuando la COP28 está presidida por un magnate del petróleo, o sea, y una de las grandes problemáticas que ha generado esta crisis planetaria justamente son los combustibles fósiles. Entonces estamos frente a un escenario que resulta contraproducente. Por lo tanto, pienso que de aquí, de esta cumbre, de esta COP, que se han convertido en cumbres de negocio, no es más que seguir generando y limitando la acción climática que necesita el planeta para revertir el estado de emergencia en lo que nos encontramos. O sea, de antemano es importante porque se revive el debate y crea la posibilidad que de distintos intereses se pongan de manifiesto y eso genera necesariamente una opinión pública, pero también los desafíos que tenemos que plantearnos. Justamente estos temas que hacen en el análisis o que podemos hacer un análisis de la contradicción en la que se entra de los temas claves que tienen que ver con la sostenibilidad de la vida, como lo estamos viviendo en este momento, esta crisis climática, se han roto récords históricos en el tema de temperatura, pues se contraponen con la presidencia de la COP28, en este caso, el designado de una de las mayores petroleras a nivel mundial, así como otros elementos que Darío ha mencionado. ¿Qué temas no están dentro de estas discusiones, Darío, y que históricamente han sido excluidos de las discusiones globales sobre el clima? Recordemos que, y veámoslo ahora, que se pone de manifiesto
lo que son los intereses de los países del norte. Pero además de eso, de que estas cumbres, como ya había avanzado, están precedidas de lo que es el lobby que tiene que ver con los combustibles fósiles. Entonces, no hay una posibilidad de cuestionamiento. Hay un tema que es fundamental, que es el modelo de producción, es el modelo extractivista, o sea, cómo estos modelos van en contra del planeta y de cómo se está visualizando de que la posibilidad del engaño, de las falsas soluciones, con agendas muy construidas desde el norte como tal, desde el extractivismo, y que no responden a lo que son las demandas de los pueblos. Entonces, en este caso, una de las cuestiones que se ha estado mencionando es que acaban de aprobar el fondo de daños y pérdidas. Pero este fondo de daños y pérdidas va a estar manejado dentro de una lógica también del extractivismo, o sea, por el medio van a estar los bancos transnacionales como el BID, como el Banco Mundial, que no necesariamente van a contribuir a que estos fondos lleguen directamente a las comunidades, a los territorios, para revertir la situación. Porque el tema fundamental no es de cómo compensar, cómo mitigar. El problema es de cómo hacer una transición justa hacia otros modelos de producción que no genere tanto daño, tanto al ambiente, pero sobre todo a la vida de las comunidades, a las vidas humanas. Entonces, por lo tanto, en el centro de la discusión, del debate, bajo ninguna circunstancia está la calidad de vida, o sea, de cómo garantizar que los combustibles fósiles se queden en la tierra como que tiene que estar, pero también hacia esa migración que tiene que hacerse de cara a ese modelo de desarrollo que está poniendo en peligro la vida humana en el planeta. Cuando hablamos de estas cumbres globales en las que participan los diferentes estados, pareciera que es un tema alejado de nuestras realidades, en particular de la región. Hablemos sobre eso, cómo estas responsabilidades diferenciadas que se tendrían que asumir en estos espacios inciden en la vida, como usted lo decía, la vida, esas realidades que se tienen en nuestros países, Darío. Sí, es que se pone de manifiesto también esa relación desigual que se da entre norte y sur. A nosotras nos ha tocado vivir en la región de mayores niveles de desigualdad del mundo, pero también desde la perspectiva del cambio climático, de lo que son los impactos, vivimos también en una región de la mayor vulnerabilidad posible, de cómo nos impacta el cambio climático sobre la vida de nuestro pueblo, sobre la naturaleza, sobre nuestro ecosistema, y cómo en esta realidad, en este marco, somos los que pagamos los platos rotos. Cuando digo que somos los que pagamos los platos rotos, es que los impactos inclementes del cambio climático son para nuestra región y sin embargo no hay una compensación frente a lo que son estos daños. Entonces nosotros nos planteamos de que el mismo cambio climático se expresa de manera diferenciada sobre nuestras comunidades. Veámoslo de una perspectiva y de indicadores muy concretos. O sea, el tema de las desigualdades en nuestra región, que es muy vigente, repercute porque dentro de esas desigualdades hay poblaciones y comunidades que la tienen más difíciles, en este caso las poblaciones indígenas y en muy especial a las comunidades afrodescendientes. O sea, nosotros estamos hablando en el caso de los afrodescendientes, que son alrededor de 200 millones de seres humanos en nuestra región. Sin embargo, el rostro de la pobreza está en estas comunidades, en estas poblaciones. Y que entonces esas repercusiones que están muy relacionadas con lo que ha sido una historia de un racismo estructural, el cambio climático tiende entonces a tener repercusiones desfavorables porque primero lo encuentra en un estado de exclusión y el cambio climático que supuestamente es la narrativa desde el norte, a todos nos da por igual. Sin embargo, en este caso se acrecientan
se profundizan esos procesos de desigualdad en términos de derecho, el derecho a la vivienda, el derecho laboral, el derecho a permanecer al interior de los territorios, o sea, el acceso al agua, de cómo nuestras cuencas hidrográficas, de cómo la amenaza frente a nuestras áreas protegidas, al bosque, que todo tiene que ver a la calidad de vida de nuestra gente, de nuestras personas. Entonces, hay un aspecto fundamental que tiene que ver con un problema de sistema, con un problema sistémico. O sea, muchas veces en esta cumbre, el discurso que nos quieren imponer es de carácter climático, es de carácter social, es de carácter político, es de carácter económico, y hay que verlo en esa perspectiva. Hoy en día en esta cumbre se han convertido en cumbre para ir a negociar, para ir a establecer grandes negocios de parte de las transnacionales como tal. Entonces, no hay una posibilidad de que en el marco de esos diálogos, si son diálogos, de esos debates, donde están presididas de corporaciones, entre en la agenda lo que tiene que ver la calidad de vida de nuestros pueblos. Y en República Dominicana en particular, ¿cómo se viven los impactos de esta exclusión histórica, de estas falsas soluciones también que se plantean en diferentes espacios y que está vinculado con esta crisis climática de la que hablamos, ¿no? ¿Cómo es particularmente esta realidad en este país, Darío? La República Dominicana atraviesa en este momento sobre la base de una crisis de ese modelo dependiente, capitalista, neoliberal. Eh, Nosotros nos planteamos que somos un país con una particularidad, el mismo hecho de ser isla y de que vive de tres fuentes fundamentales que no son generadas a nivel interno. Y especifico, la República Dominicana, una de sus áreas fundamentales económicas son las remesas que mandan la diáspora, o sea, que mandan los dominicanos que viven en el exterior. Está en la zona franca o la maquila, como le llaman en Centroamérica, y el tema del turismo. El tema del turismo es uno de los grandes elementos que los sectores dominantes ponen de manifiesto para promover lo que es el desarrollo nacional. Sin embargo, es un turismo que no impacta en términos de beneficio al interior de las comunidades. Incluso resulta una gran paradoja. Recientemente la Organización Mundial del Turismo puso a República Dominicana como el ejemplo de la recuperación económica después del COVID. Pero sin embargo, cuando vamos a esos números, a esas estadísticas, los dólares, las divisas que se producen con respecto al turismo, no tienen ningún impacto a lo que es la elevación de la calidad de vida donde están justamente esos destinos turísticos en el país, porque son parte también de un capital transnacional. Entonces, lo que estamos hablando es que nos vamos, si vamos a los indicadores que publica la CEPAL, que publica el Banco Mundial, nos vamos a encontrar que la República Dominicana tiene una economía de un crecimiento a nivel de América Latina en las últimas 3 décadas mayor, pero es un crecimiento con desigualdad social, es un crecimiento que no tiene un impacto en lo que son los servicios sociales. Es todo lo contrario. Entonces, aquí lo que son las sequías, el problema de los huracanes. Recientemente tuvimos una tormenta tropical y debo decirte que las inundaciones en territorio que no debió darse, sin embargo, no hubo una alerta a tiempo. Y la construcción, los mismos asentamientos humanos que se hacen dentro del marco de un desorden urbano, entonces las pérdidas, los daños, los efectos, lo que hacen es profundizar los niveles de exclusión y de pobreza. Por lo tanto, el modelo neoliberal que hoy se impone en la República Dominicana tampoco toma en cuenta lo que son los elementos de vulnerabilidad que tienen nuestros territorios. A partir de esas realidades concretas de las que hemos hablado, Darío, ¿cuáles son las demandas desde los pueblos de República Dominicana y de la región en el marco de esta discusión
sobre la crisis climática, o en este caso sobre el cambio climático, y que deberían ser retomadas por las representaciones de los estados y sobre todo quienes tienen esa posibilidad de decisión en estos espacios. Mira, lo fundamental en este momento es que podamos armar la discusión, el debate sobre soluciones reales, sin excluir a los sectores que tienen propuestas de manera colectiva, que hay que dejar atrás lo que son los intereses de las corporaciones, de los sectores dominantes, de que hay que levantar una especie de un gran pacto, si es posible, de un gran pacto, y que los sectores que históricamente han estado excluidos de lo que son las grandes discusiones donde se toman las políticas públicas tienen que ser parte de este proceso. Pero sobre todo, lo que está por el medio es discutir el modelo de desarrollo que nos merecemos, un modelo que no puede ser copiado de los países del norte, un modelo que no puede depender bajo ninguna circunstancia con la autonomía de nuestros pueblos, pero sobre todo también de poder visibilizar lo que son los recursos, lo que son las potencialidades y los límites que tienen nuestras sociedades para justamente generar un proceso de desarrollo. Pero hay unas cuestiones que es clave, es que hay que renunciar al extractivismo. Ese modelo ya llegó, ya tocó fondo, y lo que está poniendo en riesgo y en peligro es la vida en el planeta, no solamente de los seres humanos. Entonces, el modelo capitalista, el neoliberal, hoy en día no tiene respuesta a lo que son las demandas de nuestro pueblo, las demandas de tener acceso al agua, de una buena educación, a la salud, o sea, de poder contar con jornada laboral real y efectivamente en trabajo decente como tal, pero además de eso, la gran demanda de la perspectiva de nuestro pueblo es que hay que erradicar el racismo. O sea, tenemos que luchar también con nuestras sociedades patriarcales, hay que pensar en la equidad, en las igualdades, de que se cumplan normativas que tienen que ver con los derechos humanos. Hay que romper con la criminalización de la protesta, o sea, hay que profundizar la democracia, y la profundización de la democracia tiene que implicar avanzar y ampliar lo que son los derechos ciudadanos. Muy bien, Darío. ¿Y cuáles son las alternativas ante espacios globales que abordan el tema de cambio climático, pero que tienen características como las que hemos hablado, ¿no? De fondo, un modelo extractivista, un sistema capitalista que no pone al centro la vida, sino que la utiliza como un recurso para incrementar la riqueza de unos pocos. Y que también otra de las características que usted ha mencionado y que hemos abordado es este racismo estructural, entre otros. Ante ese escenario y esas características, ¿cuáles son las alternativas desde los pueblos que se construyen de manera colectiva y que retoma justamente estas propuestas que surgen desde los territorios, desde las comunidades y desde los sectores que en estos espacios históricamente han estado excluidos? Lo más interesante es que frente a una crisis de representación, a una crisis de participación, a la soldera que tienen los gobiernos, que tiene la clase dominante, porque son gobiernos que responden a las oligarquías nacionales y al capital transnacional, son la construcción de espacios alternativos, como son las cumbres de los pueblos, como son los espacios que se dan al interior de las comunidades, visibilizando y dando a conocer esos modelos a escala local que conservan, que establecen una relación armónica con los recursos naturales o con los bienes naturales. Es la posibilidad de ir construyendo una economía solidaria, una economía que produzca fundamentalmente para satisfacer lo que son las necesidades de la población y no sobre la base de hacer grandes acumulaciones. Entonces, estos espacios alternativos tienen mucho que ver con todo lo que tiene que relacionarse con la protección y la conservación de lo que son los bienes nacionales para no poner en riesgo lo que son las futuras generaciones, que ya de antemano, porque hay que decirlo, y ahorita cuando hablábamos de las expectativas frente a la COP28, o sea, en este momento el Acuerdo de París
el Acuerdo de París no es suficiente para revertir esta crisis climática. Y se ha puesto de manifiesto las ambiciones climáticas que implican a través de la NDC en los gobiernos, en los países, no responden real y efectivamente, pero además no se cumplen porque no dejan de ser simples ambiciones, simple discurso, simple diplomacia de carácter climático. Entonces, los pueblos tienen la posibilidad de la calle y de incidir en lo que son las políticas nacionales, pero a sabiendas de que estamos frente a sectores dominantes que su alta capacidad es no saber escuchar. Y algo clave acá es esa articulación, esa construcción colectiva, Darío. En nuestra región, ¿de qué manera se puede ir fortaleciendo ese tejido para el cuidado de y para trabajar tan complejos y que se agravan? Sabes que no pude escuchar, hubo problemas en la línea, no pude escucharte correctamente una parte de tu reflexión, de tu intervención, sí. Bien, voy a repetirla en este Sí, momento. por favor. Darío, y ante esos escenarios de gravedad o de cómo se va agravando la crisis climática, el fortalecimiento de las redes colectivas de nuestra región, ¿cómo se puede ir dando, cómo se pueden ir fortaleciendo estos espacios de construcción colectiva y de ese tejido de alternativas frente a estos escenarios? Mira, hay una cosa que es clarísima. Si no nos unimos, nos vamos a joder. O sea, tiene que haber por obligación una articulación y una articulación donde podamos establecer relaciones de igual a igual sobre la base de que los, los modelos de desarrollo tienen que estar articulados a lo que son las esencias y las demandas de los pueblos. La dirigencia política, la dirigencia social, que responde a lo que son los proyectos alternativos, también tienen que renunciar a los protagonismos, hay que renunciar a los sectarismos y saber que estamos frente a un desafío que si no nos unimos frente a lo que son nuestras debilidades, podemos ser derrotados. Y más derrotas, más trauma en el movimiento social alternativo nos caben. Entonces, lo más interesante es cómo ir construyendo esta alianza a partir de lo que es la diversidad de los movimientos sociales, o sea, los trabajadores ambientales, feministas, la comunidad LGTBIQ, los jóvenes, que en este momento es un escenario fundamental para todo lo que tienen que ser las propuestas y las movilizaciones, las mujeres, los campesinos y sobre todo esos pequeños productores que vienen generando y garantizando la vida de la alimentación de las ciudades, o sea, cómo también esos modelos de desarrollo desde la perspectiva de la agroecología nos van a permitir también ir creando algún tipo de ejercicio que real y efectivamente van a fortalecer esas redes solidarias. Y creo que necesariamente tenemos que seguir construyendo y desarrollando, fortaleciendo lo que son los escenarios y los espacios de intercambio de experiencia, de buenas prácticas y entender que lo que me pasa a mí aquí en el Caribe también repercute en Centroamérica. O sea, lo fundamental es construir una cultura de unidad, una unidad para la acción, una unidad para garantizar el respeto de los derechos humanos. Lamentablemente, en nuestra región siempre estamos creyendo que los gobiernos van a profundizar los procesos de participación y de democracia. Y lamentablemente se están acortando los espacios de derechos humanos. Entonces, tenemos la posibilidad de que estas clases gobernantes solamente entienden con la gente en la calle. Y ahora mismo acabamos de pasar una experiencia muy linda que fue en Panamá. Ha sido la gente en la calle. Ya la habíamos pasado en Ecuador con Yasumí, como tal, en República Dominicana frente a una gran lucha que dieron las comunidades frente a la Barrigol, o sea, de cómo nuestras comunidades, los espacios de construcción de ciudadanía, de relaciones horizontales,
tenemos que seguir fortaleciéndola para justamente hacer frente a lo que es a esta crisis a nivel de la región. Muchísimas gracias, Darío. Ha sido un gusto poder compartir con usted estas reflexiones alrededor de este evento global que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP28, y principalmente enfatizando las demandas desde los pueblos. Gracias, Violeta, gracias, Unes, y a todos los que nos, y todas los que nos escuchan, y con muchísimo gusto aquí estamos y saber que somos un mismo pueblo. Así es, gracias a Darío Solano. Él es historiador y gestor cultural, así como presidente de la Plataforma Dominicana de Afrodescendientes, quien nos acompañó en este programa Ecotopía para poder hablar de estos temas que tienen que ver con la vida. Es esto que hemos abordado en esta oportunidad y en cada programa acá, en su programa de conciencia ambiental. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su sintonía a través de las radios comunitarias asociadas a ARPAS en las plataformas digitales, entre ellas Spotify. Será hasta la próxima emisión. Gracias.